con los últimos datos de pobreza del INDEC. A ver, para decirlo simple, más allá de toda grieta, Alberto Fernández fracasó. Ya está. Fracasó y va a terminar su gestión con mayor pobreza de la que tenía cuando arrancó su gobierno. Tuvo la pandemia de por medio, lo que quieran, pero fracasó estrepitosamente y esto está ya definido. Lamentablemente, la pobreza que subió fuerte en la segunda parte del año pasado, ahora van a ver los datos, va a seguir subiendo durante este año y el Estado no tiene ningún instrumento en este momento para evitar esa suba de pobreza o compensar a aquellos que se están cayendo por debajo de la línea de pobreza. Ahora lo van a ver. Y el fracaso es más estrepitoso si uno recuerda cuál era la consigna de Alberto Fernández, por qué lo habían votado, porque el anterior también había fracasado, porque Mauricio Macri, con el estallido del dólar, la inflación, los últimos 2 años de su gestión, había fracasado en términos económicos y había subido la pobreza, alrededor del 30% al 35%. Hoy estamos en 39% de pobreza, aunque el último trimestre del año está arriba del 40% la pobreza. Pero fíjense lo que decía Alberto Fernández en la campaña electoral del 2019 respecto a la fábrica de pobreza y cómo él iba no a gerenciar la fábrica de pobreza, que es lo que en última instancia hizo, potenciándola incluso, sino que la iba a desactivar a la fábrica de pobreza. Mirá. Voy a tratar de la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, no más allá de la grieta, que obviamente se usa también políticamente de un lado y del otro de la grieta, también los comunicadores. Lo que yo quiero mostrar es que, así como que fracasó el anterior, fracasó este. Y Alberto Fernández ya está. De hecho, uno se pregunta en la política chiquita, ¿no?, de disputar la interna del Frente de Todo, estar viendo si a su espacio político le dan más cargos en las listas o lo que sea. Está claro que Alberto Fernández no tiene ninguna propuesta por delante y esto de querer ser candidato cuando ya fracasaste estrepitosamente suena simplemente eso, a un político que quiere en la política chiquita manotear financiamiento de campaña, cargos, negociación con intendentes, gobernadores y dentro de su propio espacio con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora veamos lo que son los últimos datos de la pobreza y por eso van a ver por qué Alberto Fernández fracasó y no solamente fracasó, sino que va a seguir fracasando este año y lamentablemente a lo que podemos aspirar los argentinos es a que la situación no se espiralice, es decir, que no se vuelva una situación todavía más crítica, más caótica como fue en 2001-2002. Es decir, que la Argentina no sufra una nueva crisis de disparada del dólar, de la inflación, de espiralización de precios muy por arriba del 100%, que eso generaría los picos de 2001-2002. A lo que puede aspirar el gobierno de Alberto Fernández es por lo menos a mantener mínimamente el status quo, no agravarlo mucho más este año. Ese sería el logro del último año de gestión de Alberto Fernández. El INDEC dio a conocer ayer los datos de pobreza del segundo semestre de 2022, que dieron 39,2% de la población, son 18 millones de personas más o menos si uno extrapola la medición que hace el INDEC en centros urbanos, en 32 centros urbanos de todo el país. Si uno lo extrapola a la población de otras localidades, pueden ser 18 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. En el segundo semestre del 2021 daba 37%, y cuando asumió
estaba en 35% la pobreza. Vamos rápidamente porque tengo muchos invitados y mucha información y quiero ir también con la gente, tenemos un móvil en Constitución. Este es un estudio del CEPA, del Centro de Políticas Públicas, que dirige Hernán Lecher, que le agradezco, la verdad que hacen muy buenos trabajos y me ahorran un poco el trabajo que yo hago permanentemente elaborando las estadísticas y demás, en este caso en particular. Además es un centro insospechado de anti-kirchnerismo o antioficialismo. Fíjense, ¿no? 39,2% la pobreza que muestra el INDEC en el segundo semestre. En el segundo semestre, que es como hay que comparar, del 2021 daba 37,3%, es decir, acá ya sin pandemia hay un nuevo salto de la pobreza. Obviamente esto es la pandemia que llegó al 42%, después bajó al 37% con el crecimiento del 10% en 2021 y en 2022, pese al crecimiento del 5%, con la disparada de la inflación del 95%, se va al 39%. Si uno compara con el segundo semestre del 2019, que es cuando, sobre el final de ese periodo, asume Alberto Fernández, estaba en 35,5%. Es decir, Alberto Fernández está casi 4 puntos la pobreza por arriba de ese número elevadísimo que había significado la derrota de Mauricio Macri, el primer presidente en la historia de la democracia reciente que va a una reelección y pierde. Si uno mira el dato de pobreza que había en la Argentina en el segundo semestre del 2017 era del 25%, que es el piso que logra Macri con el único año de crecimiento que tiene, que es en el 2017. Cristina había dejado una pobreza también en alrededor de entre 27 y 30%. Y este es el único año en el cual Macri baja la pobreza y después se dispara hasta el 35% y pierde. Pero lo que quiero mostrar acá es que el nivel de actividad de esta economía está casi en el nivel del segundo semestre del 2017 y tenemos 14 puntos más de pobreza. Fíjense, la placa siguiente. Es decir, esta economía ha recuperado pospandemia el nivel de actividad que tenía en el segundo semestre del 2017. Este es muy interesante el estudio del CEPA. Base 100, el nivel de actividad puesto base 100 justamente en el segundo semestre del 2017, base 100, hoy el nivel de actividad de toda la economía está en 99,6%. Es decir, estamos casi en el nivel de actividad del segundo semestre del 2017. Sin embargo, la pobreza en el segundo semestre del 2017 era 25,7% y el INDEC acaba de dar un número del 39,2%. De hecho, en el último trimestre del año está arriba del 40% la pobreza. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque se recuperó actividad, se recuperó empleo, pero los salarios están en términos reales bajísimos y hay empleados pobres. Y todos aquellos que reciben asistencia del Estado lo licúa totalmente la inflación del 100% y caen bajo la línea de pobreza. Y hay una parte de la clase media que tiene empleo, pero está sumergida bajo la línea de pobreza. Vamos rápido, la placa siguiente, por favor. De hecho, este gráfico muy interesante que hizo el investigador del CONICET, Santiago Poy, también en base a los datos del INDEC, muestra que estamos en el menor nivel de desocupación, 6,3%, de la última década, y sin embargo la pobreza se desacopla, la pobreza va para arriba. Justamente esta medición es trimestral. El INDEC publica el segundo semestre del año pasado, que era 39,2%. Por favor, la placa anterior. 39,2%, pero si uno desagrega el tercer trimestre y el cuarto trimestre, en el cuarto trimestre la pobreza llegó al 40,6%, ese es el dato que no publica el INDEC, pero está en la base de datos del INDEC, con lo cual uno tiene 40,6% de pobreza y solo 6,3% de desocupación, que es el piso. Si uno se va incluso más atrás en el periodo, a 2017, teníamos desocupación más alta, pero teníamos 15 puntos menos de pobreza. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que les estaba contando, que esta economía ha recuperado empleos, pero ¿qué tipo de empleos? Bueno, en el sector servicios, todo lo que hablamos, empleos precarios, la uberización de los empleos que no generan la posibilidad de salir de la pobreza, con una canasta básica de la pobreza que está para una familia tipo en 190.000 pesos mensuales. Ahora sí, la placa siguiente. Si uno mira qué ha pasado en términos reales
para entender esto, hay más empleo de lo que había en el 2021. Hay casi tanto empleo como el que había en el 2017, pero hay más pobreza que en el 2021 y hay 14, 15 puntos más de pobreza que había en el 2017. ¿Qué pasó en el medio? Se derrumbó el salario real, el poder de compra de los salarios de la gente. Si uno mira los salarios mejor pagos, mejor calificados, que es el RIPTE, el índice del empleo en blanco, que hace el Ministerio de Trabajo, en términos reales estaba en 102 en el segundo semestre del 2021 y cayó a 98,6 en el segundo semestre del 2022. ¿Qué significa? Que cayó 4% los salarios reales, el poder de compra de los salarios mejor calificados en blanco. De ahí para abajo la caída ha sido brutal de los que están como cuentapropistas, monotributistas, los que están en el empleo precario informal, y por eso se dispara la pobreza pese a que estamos en niveles máximos de empleo. Cuando Alberto Fernández dice estoy creando empleo, no, lo que está creando empleo es una economía que crea empleos precarios para generar empleados pobres o trabajadores pobres. Obviamente ahora van a ver lo que son los números en el Gran Buenos Aires, en los partidos, en el conurbano profundo, que es la base electoral del oficialismo. Es un espanto. Macri perdió por la bomba de la pobreza en el conurbano. Alberto Fernández elevó 5 puntos la pobreza en el conurbano y está en 45% la pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires. Es el peor registro desde la crisis de 2001-2002. Nunca la Argentina en los últimos 23 años había tenido estos registros de pobreza en el conurbano. Ahora sí, la placa siguiente, por favor. Cuando uno va en este estudio muy interesante del CEPA a ver los ingresos reales, por ejemplo, la evolución de la UH, la asignación universal por hijo, a ver qué capacidad tiene hoy el Estado para compensar y evitar que la gente caiga bajo la línea de pobreza. Ninguna. Fíjense lo que ha pasado entre el segundo semestre del 2021 y el segundo semestre del 2022 con la UH. Ha caído su poder de compra frente a la inflación más del 8%, casi 9%. Estaba en 102 a fines de 2021, está en 92,6 a fines de 2022. Es decir, que el Estado pone sobre la mesa instrumentos que a la gente mínimamente le permite no caer en la indigencia, muy por debajo de la línea de pobreza, pero no le permite ni por asomo acercarse a la línea de pobreza, es decir, salir de la línea de pobreza. Esta es una fábrica de pobres que está más pujante que nunca y el Estado solo tiene instrumentos para tratar de compensar de que no se produzcan más indigentes. Es decir, que la gente por lo menos pueda comer algo mínimo, pero no tiene ningún instrumento, y no lo tiene este año, mucho menos con las restricciones que hay en el acuerdo con el fondo, para tratar de sacar mínimamente a algunos de los que se cayó en la pobreza, sacarlos de la pobreza. Fíjense, cuando uno ve el valor de la tarjeta alimentar en términos reales, estaba en 87,6 en el segundo semestre de 2021 y está en 75, ha perdido prácticamente 10 puntos también en términos reales de poder de compra de la tarjeta alimentar, otra de las asistencias que da el Estado. Y cuando uno ve finalmente qué ha pasado con los planes sociales, agregándole incluso los bonos extraordinarios que se dieron a principios de este año, de nuevo, estaba en 119 el poder de compra de los planes sociales todos integrales y hoy está en 112. De nuevo una caída del poder de compra de los planes sociales o de la caída del ingreso real de los planes sociales. Todo esto configura un escenario, adelantemos por favor, en el cual la pobreza en el conurbano, los partidos del conurbano, donde es la base electoral del oficialismo, lo que significó el jaque a Macri en 2019 y el regreso del kirchnerismo con Alberto Fernández, está estallando. Y ese es el problema que tiene el oficialismo, se le está deshaciendo su base electoral porque en los partidos del conurbano, fíjense estos datos de pobreza, son impresionantes. En el segundo semestre del 2019, cuando pierde Macri en agosto y después en la elección de octubre, estaba la pobreza en el 40,5%. Se dispara al 51% en la pandemia, pero la cuarentena fue un mecanismo de disciplinamiento social, la gente no podía salir y demás. Baja al 42,3% en el segundo semestre del 2021, con la reactivación y cierto acomodamiento de la actividad económica, los empleos y una inflación que en ese caso permite una mínima recuperación de ingresos reales, y se vuelve a disparar al 45% la pobreza en el segundo semestre del 2022. Si uno ve el último trimestre del 2022, tenemos una pobreza muy por arriba del 45% en los partidos del conurbano. ¿Qué significa esto?
que Alberto Fernández está hoy parado con 5 puntos prácticamente más de pobreza de lo que tenía cuando llegó en el conurbano, que es la base electoral del oficialismo. Y lamentablemente esto va a seguir creciendo en el primer semestre del 2023, dada la aceleración de la inflación. Si uno mira la serie larga, lo que ha pasado con la pobreza y la catástrofe que ha pasado en la Argentina, se alcanzó el pico del 58% en la crisis del 2001 o 2002, ese fue el máximo de pobreza. Ese pico se había alcanzado también con las hiperinflaciones del 89-90 y eso le permitió a Menem gobernar 10 años, siempre compararse frente a las hiper de el 89 y 90 y decir, miren, yo bajé sustancialmente la pobreza. Con Kirchner, reactivación económica, baja inflación y mucha creación de empleo, eso bajó más de 20 puntos, al 36%, 37% la pobreza medida a nivel nacional. Tenemos un problema porque después trucharon todas las estadísticas, esto sigue las estadísticas del CENLAS en base a las direcciones estadísticas provinciales, pero todos coinciden en que en el 2013 fue el pico de reducción de pobreza en el kirchnerismo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que bajó hasta 27%, 26-27% la pobreza. Desde entonces vino la crisis del 2014 con la devaluación de Kicillof y volvió a subir alrededor del 30%, 29-30%. Después vino Macri, subió en el 2016, bajó al 26% en el 2017 y después los 2 últimos años del gobierno de Macri, donde escala el 35,5% la pobreza. La pandemia y el nuevo piso estructural que le pone esta coyuntura económica y esta macroeconomía de los últimos 5 años a la pobreza, 40%. Fíjense qué lejos estamos de lo que eran niveles escandalosos de pobreza cuando hablábamos que la pobreza se estacionaba en el 26% y no se podía bajar de ese pico. Estamos con una pobreza del 40%. Y que seguramente este año va a seguir subiendo algunos puntos más si la inflación se sigue acelerando respecto a los ingresos fijos, a los salarios, y está ocurriendo, a los planes sociales, a las jubilaciones y a todas las asistencias que da el Estado, más la retracción en el empleo. Ojo que lo que se viene acá, y es la gran discusión, es si esta economía con 100% de inflación entra en un proceso de enfriamiento o recesivo que signifique un resurgimiento de despidos, suspensiones y pérdida de empleos. Está Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la UCA. Gracias, Agustín, por atendernos como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días. Bueno, me gustaría una reflexión tuya de cómo ves el panorama. Me parece que hice ahí una explicación de lo que ha pasado hasta ahora, pero me gustaría una reflexión tuya respecto al panorama 2023, donde yo decía, Alberto Fernández o el gobierno no tiene ningún instrumento para revertir esta situación, pero me gustaría, ¿qué estás viendo vos? Porque ustedes hacen también una medición propia. ¿Qué estás viendo vos en el arranque de este 2023? Bien, pero quisiera contestarte a 2 cuestiones que me despertó tu análisis. Uno es que vos mirás la película del 2001-2002 hasta ahora. Si miráramos la película de los últimos 50 años, incluso los 40 años de democracia, te diría cómo darían los datos bajo la actual metodología del INDEC en términos de clave histórica. Los techos que tenía Alfonsín, salvo las crisis hiperinflacionarias o incluso salvo la crisis 2001-2002, Alfonsín habría dejado un techo de 20% de pobreza contra el 7-8% que había dejado el gobierno peronista previo a la dictadura. Un 25% dejó Menem en el año 1997-1998. Un 30%, en términos generales, no voy a la precisión del número, dejó Cristina en el año 2015. 35, 36, 37, en realidad el último trimestre de Macri dio 38, pero el semestre, 36% en el último gobierno de Macri. Dejó Macri el gobierno. Y efectivamente está dejando un 39-40% Alberto en este momento. Lo que estamos viendo como película es un proceso de degradación productiva, económica y social en la Argentina de largo plazo. No es un ciclo de corto plazo. El ciclo de corto plazo y la disyuntiva política y el debate político alrededor de ese ciclo tiene mucha validez porque estamos en un contexto inflacionario muy importante. Pero ya sea con baja o mucha inflación, si bien la inflación siempre ha implicado
meter más gente en la pobreza, lo que estamos viendo es un fin de ciclo de una sociedad que está partida. Porque todo ese crecimiento del 20% de Alfonsín hasta el 40% de ahora son clases medias que han caído en la pobreza. No eran pobres, prósperos, que caen en la pobreza. Eran clases medias que han caído en la pobreza. La Argentina tiene una configuración en este momento ya no dual, tripartita. Un tercio de la sociedad altamente globalizada, con niveles de ingreso y de consumos y de conocimientos y de inclusión en el mundo como las clases medias europeas o americanas. Un 30% de clases medias vulnerables, altamente vulnerables a las crisis, empobreciéndose, lentamente empobreciéndose, aunque las cifras no lo midan, en donde sus capacidades de trabajo están cada vez más disminuidas, sus ingresos se ven disminuidos, su capacidad de invertir en su propia vivienda o en su propia educación o salud se ven disminuidas, y un 30% de una sociedad con una pobreza estructural, crónica, efectivamente sectores marginalizados. Detrás de esto lo que hay es un modelo económico y social fallido, que creo que marcaría, y espero yo, un fin de ciclo, que la caída no siga todavía peor. El conurbano bonaerense es el mejor reflejo de esta historia. El Gran Buenos Aires es el mejor reflejo de esta historia y buena parte de la estadística se nutre por la presencia de este segmento. Ahora voy a tu pregunta y doy continuidad a mi análisis. De lo que está detrás son los bajos salarios, pero no solamente por la inflación, sino también por baja productividad de los trabajos. Y este proceso se viene incrementando, ya sea por inflación o ya sea por degradación de la capacidad productiva de la pequeña y mediana empresa de crear empleo o de crear empleos productivos, o de que el autoempleo se constituya en una fuente de trabajo productiva, un vendedor ambulante, un limpiavidrio. Obviamente no le podemos pedir mucha productividad, pero ese es el tipo de trabajo que se crea. En ese contexto, o trabajos asalariados de muy baja productividad en pequeñas y medianas empresas que sobreviven en el contexto de un mercado interno que está cada vez más disminuido, bueno, esos bajos salarios, que significan en realidad baja demanda de empleo por parte de pequeñas y medianas o grandes empresas que creen empleo, y detrás de esto hay un bajo crecimiento por baja inversión. Lo que se viene en este trimestre, es que la pobreza está aumentando. Es decir, ya el último trimestre, como lo mostró Poi, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social, Poi mostró que ya el último trimestre es de 40,6% la pobreza. En este trimestre del año 2023 estamos superando el 41-42%. Brevemente, Agustín, yo decía, en ese contexto, el gobierno a lo que puede aspirar es a no agravar este año mucho más este cuadro, digamos, es decir, que no estalle la situación cambiaria y que no te vayas a una inflación. Ya estamos con una inflación de alimentos de la canasta de indigencia del 115%, pero que no te vayas a una situación de espiralización. Y puede, en última instancia, que la gente tenga para comer mínimo. La línea de indigencia está más o menos controlada. Con lo que se da en planes sociales. Ahora, las ayudas sociales quedan cada vez más lejos de la línea de pobreza, es decir, cada vez va a haber más gente cayendo bajo la línea de pobreza y el Estado, por lo menos este año, totalmente impotente para evitar que eso ocurra. Lo único que mejora en Argentina de este periodo es que la indigencia no te haya aumentado. Y de hecho lo que podría decirse es que la pobreza no haya aumentado más, puede llegar a ser hasta una buena noticia. Y esto debido a los programas sociales, porque si vos no tuvieras los programas sociales que se han transferido hasta este momento, la indigencia se triplicaría. Es decir, tu 8% de ahora estaría arriba del 22-23%. ¿Bien? Entonces, y la pobreza estaría casi en el 50%. Ahora, ¿los programas sociales constituyen una salida de la pobreza? Obviamente que no, constituyen un alivio. Y mucho margen no tenés para expandir los programas sociales en este contexto 2023, ya sea por las políticas del fondo, ya sea por tu equilibrio fiscal, ya sea porque no querés un desborde desde el punto de vista fiscal y finalmente inflacionario. Lo que más podés aspirar es que esto no aumente más de un 45% en este año y dejar que no estalle la bomba. En realidad lo que vos podés esperar es que esto no estalle económicamente, no estalle socialmente, no por los más marginados porque tienen un piso de protección social, sino porque no estalle por las clases medias. Es decir, que sean esas clases medias las que provoquen justamente una rebeldía y
y una reacción. Ahora, yo considero, en experiencia político-económica argentina, que en contexto democrático las clases medias, cuando hay un escenario electoral, se han expresado electoralmente. Y creo que ese va a ser el direccionamiento, salvo que no ocurra algo irracional. Yo creo que las estrategias del gobierno es no producir nada irracional para que eso no ocurra, ¿bien? Entonces, si bien hay un alto costo en materia social, como es este nivel de pobreza producto de la inflación, si lo hubiese bajado seguramente la pobreza estaría alrededor del 38, 37%, tampoco hubiese caído mucho más que eso, ¿bien? Si la inflación fuera a la baja. Obviamente, a inflación de un dígito tendríamos pobreza de 30 a 35%, pero eso todavía no llegamos a eso, ¿bien? Estamos muy lejos. El mejor escenario posible es que se mantenga la paz social, que haya elecciones, que la situación económica no se agrave, que eventualmente puedan estar asistidos los más pobres, pero que finalmente podamos tener acuerdos de política de Estado en materia de cuál es el modelo de crecimiento con inversión y trabajo que se generaría post pandemia. Bien. Agustín Salvia, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba el director del Observatorio. Gracias a vos, Maxi. Gracias a vos, de la UCA.